Quiero leer desde el verso 32 hasta el final de este capítulo y voy a estar predicando principalmente desde el verso 37 hasta el final, pero realmente voy a abordar todo el capítulo 2, ¿no? Solo que me voy a enfocar más en esa sección final. Dice la palabra de nuestro Señor: a este Jesús resucitó Dios. Acá está terminando Pedro su sermón, está dando la conclusión del primer sermón después de la llegada del Espíritu Santo a habitar en medio de su iglesia. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, porque él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nuestro hermano, el pastor Dani, ya oró, así que voy a dar inicio a mi sermón el día de hoy, que he llamado El pueblo donde mora el Espíritu y que vive alumbrado por la palabra del Señor. Y hoy, si usted se ha preguntado alguna vez qué es la iglesia o cómo debería lucir la vida de iglesia, hoy es un día donde usted va a poder también tener una respuesta a eso. Se dice comúnmente que un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que está condenado a repetirla. Sin embargo, cuando nosotros hablamos acerca de la iglesia cristiana, de la iglesia del Señor, debemos decir que es la historia contada en la Escritura, la que debe ser entonces también conocida, precisamente para poder repetir la mayoría de esa historia, es decir, poder repetir la historia en la cual entendemos que Dios ha venido a salvarnos y que nosotros respondemos viviendo para Él. Pero también es una historia en la que definitivamente debemos reconocer que hay necedad en nuestro corazón. La historia de la iglesia es una historia que evidencia también necedad. El relato bíblico no expone solamente las virtudes de los hombres que llegaron a Dios y la obra maravillosa de Dios, sino también expone la necedad de los corazones. Hermanos, estamos llamados a escribir una historia que esté alineada con la historia que nos precede. La iglesia cristiana no está llamada a reinventarse, está llamada a ser fiel. Esta historia en la que Dios, el Creador, ha enviado a su Hijo para rescatar a hombres que éramos sus enemigos, hombres que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que escapábamos de Él. Algunos pensadores y teólogos también han afirmado que existen dos libros de Dios. Uno, la naturaleza,
donde Dios se manifiesta como creador de todas las cosas y la historia, es decir, la naturaleza de la historia, donde Dios muestra que Él es Dios. Pero otro libro también que son sus santas palabras, donde Él evidencia quién es, donde se muestra con sus atributos y donde se muestra también en relación a su plan de salvación y a su Hijo Jesucristo. El próximo 31 de octubre conmemoraremos 506 años de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento usado por el Señor, en el cual la Iglesia fue llevada a regresar a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y de esa manera la Iglesia también volvió a ser conformada a ellas. Es decir, que volvió a su forma. Reforma es volver a esa forma original y única que el Señor ha dado para su Iglesia. Pero en la historia de la Iglesia, hasta ese momento nosotros vemos que sucede hechos y la Iglesia comienza a consolidarse, viene el periodo de los padres de la Iglesia y después comienza a germinar la semilla de lo que sería el catolicismo romano, el cual fue predominante y el cual se pensaba que contenía toda la cristiandad. Sin embargo, bajo la superficie de esa Iglesia visible y católica, romana, apostólica y demás, venía una iglesia que no era tan visible, que sufrió persecución y que buscó todo el tiempo ser fiel a las Sagradas Escrituras. Así que lo que sucede en 1517, de cuando Lutero clava las 95 tesis que se oponían a la venta de indulgencias, es decir, a coincidir en que la salvación podía ser comprada, ¿no? Interesante, ¿no? Yo creo que muchos preferirían pagar para ser salvos que realmente arrepentirse de sus pecados y llevar una vida de obediencia. La Iglesia Católica Romana promovió esta venta de indulgencias ante lo que Lutero, que era un monje agustino, se opuso. Dijo, no es posible, la Biblia no enseña que la salvación pueda ser comprada. Esta iglesia predominante había sido determinada principalmente por la tradición, es decir, era necesaria la palabra, pero al final la tradición muchas veces se ponía por encima, ¿no? Así que cuando viene este movimiento de reforma, que no comienza con Lutero, sino que tiene un pico importante allí y desde allí empieza a expandirse, la Biblia hasta ese momento solamente podía ser leída por el clero. Estaba escrita en latín, solo los sacerdotes y los obispos podían leerla y tal vez los nobles que podían entender latín. Imagínense, no tendríamos nosotros las Biblias que podemos prestar, no tendría usted su Biblia en su celular o su Biblia impresa para poder leer y usted solamente podía entonces confiar en lo que yo dijera de una manera ciega. Pero la reforma fue usada por el Señor para que su palabra saliera a la luz y para que todo el mundo pudiera tenerla traducida en su idioma. E incluso la reforma ayudó que muchos de los idiomas más importantes hoy tomaran forma, ¿no? Lutero tradujo la Biblia al alemán, después se tradujo al inglés, y los idiomas que hasta ese momento se hablaban y tenían cierta forma, empezaron a formalizarse también por medio de este. La palabra de Dios entonces solo estaba disponible para unos pocos y la gran mayoría del pueblo dependía de aquello que determinaba el Papa y los sacerdotes. Pero hermanos, el Señor gobierna en la historia y levantó hombres fieles que incluso estuvieron dispuestos a dar su vida para que el pueblo de Dios volviera a poner su mirada en la palabra del Señor y para que sus corazones pudieran ser cautivados con la grandeza de Dios. Hombres que dieron su vida para poder traducir las Biblias. Escrituras que estuvieran entonces disponibles para todos. Dios entonces vuelve a sacar a la luz enseñanzas, no que habían desaparecido, pero que habían dejado de brillar, como la salvación solamente por la gracia de Dios. Doctrinas referentes a la vida, obra y a la persona de Cristo, y también lo que era realmente la iglesia. Lo que era realmente la iglesia como esposa, pueblo, nación y familia de Dios. Así que durante este mes estamos abordando algunas enseñanzas que Dios permitió que brillaran con intensidad en el tiempo de la Reforma. Cada año hacemos una serie de 5 sermones especiales en traer a la luz o en explicar y exponer algunas de esas doctrinas.
no porque hayan sido expuestas o explicadas en ese tiempo por Lutero o por Zwinglio o por Calvino. Ellos no inventaron nada, ellos no sacaron nada nuevo bajo el sol. Ellos lo que hicieron fue tomar la Biblia y exponer las verdades que estaban allí. Así que hemos estado enseñando los 2 primeros domingos de este mes lo referente a la ley moral de Dios, lo que se conoce también como los 10 mandamientos que vienen a estar escritos en el corazón de los hombres cuando llegamos al Señor. Es la manera como Dios determina que vivamos en la luz de que Él es el Salvador, es decir, como hemos sido rescatados, por eso entonces debemos vivir de esta manera. Y los próximos 3 domingos, con este incluido, estaré predicando una pequeña serie sobre lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo debería vivir la iglesia? ¿Cómo debe ser gobernada o dirigida la iglesia según la Biblia? Y también cómo debe vivir la iglesia en su día a día. Durante entonces este tiempo estaremos enseñando de esto, y es importante también notar que durante la Reforma los reformadores empezaron a estudiar lo que la Biblia enseñaba sobre lo que era una iglesia verdadera. Cuando usted se enfrentaba con una iglesia falsa, usted tenía que saber cómo poder describir entonces la iglesia verdadera. Y ellos en ese estudio de la Escritura identifican 3 marcas de una iglesia verdadera. En primer lugar, la palabra de Dios como algo central. Es decir, una iglesia verdadera es la iglesia que es gobernada por la palabra del Señor, donde la palabra es expuesta con fidelidad. En segundo lugar, el entendimiento correcto acerca de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Eso es fundamental para una iglesia. Y en tercer lugar, la disciplina eclesiástica. Una iglesia que no trate con el pecado como la Biblia dice, no puede ser considerada una verdadera iglesia. Así que el día de hoy estaré predicando acerca de Hechos 2, como les dije, principalmente los versos 37 al final, donde se registra la venida del Espíritu Santo y los efectos que tiene sobre este grupo de discípulos, donde se nos muestra el primer sermón del apóstol Pedro y donde se nos muestra cómo comenzó a vivir la iglesia del Señor, es decir, cómo fue empezada o cómo se empezaron a identificar ellos como iglesia. Cabe también resaltar que la idea o la noción de pueblo, de nación o de congregación no es algo que nace en Hechos. Es algo que viene desde Génesis, pero que en Hechos, cuando Cristo asciende y cuando envía su Espíritu, comienza a ser más visible, y de alguna manera podríamos decir que Hechos capítulo 2 marca la inauguración de una nueva era en la historia humana, la era de la iglesia. Entonces, con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, se comienza a ver esto. Mi deseo entonces, mis hermanos, al predicar esto es sencillo: que nosotros seamos llamados a vivir como un pueblo donde mora el Espíritu según su poder y a la luz de su palabra. Es decir, mi deseo hoy es que entendamos qué es ser un pueblo donde se manifiesta y donde se vive conforme a la realidad de que el Espíritu Santo habita en medio de nosotros y de que vivimos a la luz de la palabra del Señor. En primer lugar, quiero abordar algunas cosas que se muestran en Pentecostés. Como lo dije, es el evento de partida de la iglesia como la conocemos. En segundo lugar, versos 14 al 41, abordaré algunos asuntos sobre el primer sermón de la iglesia, el primer sermón del apóstol Pedro en este caso. Y en los versos finales, donde tardaré la mayor parte de mi tiempo, la iglesia formada por la venida del Espíritu y la predicación de la palabra de Dios. Así que, mi hermano, hoy usted va a saber o va a recordar y va a evidenciar que nosotros somos una iglesia donde mora el Espíritu de Dios, donde el poder del Espíritu de Dios se manifiesta, ¿no? Pero tal vez no en la manera como algunos entienden que debe mostrarse el Espíritu Santo, sino como la Biblia, inspirada por ese Espíritu, muestra que debe vivirse. Así que, ¿qué sucede en Pentecostés? El Señor había resucitado, ¿no? El Señor había estado 40 días con sus discípulos y asciende. Él había dado la promesa de que iba a llegar el Espíritu Santo.
Pentecostés era una de las fiestas judías que marcaba el día 50 después de la Pascua y donde durante el periodo antes de la llegada de Cristo se empezó a celebrar también la entrega de la ley en el Sinaí, ¿no? Así que era el día 50 después de la Pascua, también se le llamaba fiesta de la cosecha o de los primeros frutos. ¿Qué sucedía entonces en Jerusalén? Multitud de judíos de todo el mundo conocido venían a Jerusalén a celebrar la fiesta. Es decir, personas que vivían en África, personas que vivían en otras regiones del Imperio Romano, venían a Jerusalén para celebrar entonces pues primero la Pascua, pero se quedaban durante esos 50 días, la mayoría de ellos, para celebrar esta fiesta también. Vemos en el relato de Hechos que habían al menos 15 naciones representadas allí. Y lo que vemos entonces es que el Señor había prometido que el Espíritu Santo iba a descender, y aquí entonces es donde se muestra el descenso del Espíritu Santo para inaugurar esta hora. Y vemos que el milagro y lo maravilloso de Pentecostés es que nos muestra a un Dios interesado en salvar a personas de toda lengua, tribu y nación. Dios está interesado que su mensaje sea entendido por todos y no solamente por los que hablaban hebreo. Esa fiesta, digamos, todos los que estaban ahí eran de diferentes lados, los que estaban celebrando la fiesta hablaban hebreo, pero como segundo idioma, pero también habían personas que eran griegas o parte de ese imperio romano y que no hablaban el griego o no lo dominaban. Así que lo que sucede y lo que usted puede ver en sus Biblias, en Hechos capítulo 2, en el verso 12, por ejemplo, dice: todos se asombraban y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué pasa? Que escuchamos a estos hombres hablar en nuestra lengua. Verso 7, estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y es interesante comprender esto porque muchas personas creen que al venir el Espíritu Santo, lo que sucedía es que estos hombres estaban hablando de una manera que nadie podía entender, ¿no? Y en muchas iglesias a veces se practica como que ese don viene para que usted hable algo que nadie puede entender. Pero lo que muestra Hechos capítulo 2 es que precisamente el Espíritu viene para que ellos puedan hablar algo que todos tenían que entender, sin importar su trasfondo cultural o su idioma. Vemos entonces que en este milagro se muestra al Señor interesado en traer hombres de toda nación. Reunidos estaban entonces 120 discípulos en un lugar cercano al templo. Estaban allí orando al Señor, estaban esperando el cumplimiento de la promesa. Juan Bautista había dicho que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo, y Cristo también había anunciado que ese Espíritu iba a venir a habitar en medio de su iglesia. Recordemos, en el Antiguo Testamento la evidencia visible en un sentido de que Dios habitaba en medio del pueblo era el templo. Pero ahora lo que hace el Señor es que su Espíritu viene para morar en medio de su iglesia y formar ahora un templo que no es físico, sino un templo espiritual. Somos hechos ahora, como Pedro mismo dice en su primera carta, un templo de piedras vivas, ¿no? Entonces el Espíritu viene a morar en medio de la iglesia para mostrar que Dios está en medio de ellos, ¿no? Es derramado este Espíritu en esta manera una vez y de manera definitiva, aunque Hechos habla de varios descensos del Espíritu dados por primera vez en Hechos, y muestra también en Hechos 8 la venida del Espíritu Santo en medio de los samaritanos. Es decir, cada vez que viene el Espíritu va ampliando, a esas personas a las cuales era derramado, para mostrar, por ejemplo, en Hechos 10 se derrama a los gentiles, a los discípulos de Juan en Éfeso en Hechos 19. Entonces, lo que sucede en Hechos es algo tan importante para la iglesia que no podemos olvidar, pero también es algo tan importante que debemos comprender correctamente. Lo que pasa en Hechos es que la iglesia está siendo establecida y muchas cosas comienzan a suceder para validar
que estos hombres habían sido encomendados por Dios mismo. Y es la venida del Espíritu Santo a morar y a quedarse con la iglesia. Es decir, el Espíritu Santo no vino a Pentecostés y se volvió a ir, y después tengo que volver 20 años después a otro lugar, y después otra vez en el siglo XVII, y después en el siglo... El Espíritu Santo vino y se quedó en medio de su pueblo. Así que debemos vivir con la convicción de que el Espíritu del Señor está en medio de nosotros. Aún cuando algunas señales que acompañaron a esos primeros cristianos no se manifiesten en la misma manera. Pero hay otras señales que también acompañaron a los primeros cristianos que continúan con nosotros. Las conversiones. La obra principal del Espíritu Santo en un hombre no es que caiga al suelo. La obra principal del Espíritu Santo en un hombre es que su corazón sea mudado. Que el corazón cambie de piedra a ser un corazón de carne. Que un enemigo se vuelva hijo. Que aquel que pecaba ahora aborrezca el pecado. Hay poder en eso, hermanos. Hay poder de Dios. Hay fuego de Dios cuando alguien se convierte, cuando alguien cambia su camino. Así que el Espíritu es derramado en ese sentido en una manera definitiva en medio de la iglesia. Es un evento maravilloso, es un evento único, ¿no? Estaban allí entonces todos estos judíos celebrando la Pascua y ahora escuchan que Cristo es el Señor. Ahora escuchan que Cristo fue levantado de los muertos, ¿no? 120 discípulos hablando en el idioma natal de muchos de ellos. ¿Y qué sucedía? Estos hombres, la mayoría, procedía de otras zonas del imperio. Escucharon el evangelio, se convirtieron al Señor y regresaron a donde vivían la gran mayoría. Es decir, que el evangelio empezó a esparcirse de una manera maravillosa y milagrosa por la obra del Espíritu Santo siendo derramada y llevando a estos discípulos a lo largo de todo el imperio romano. La barrera lingüística entonces que impedía proclamar con claridad el nombre del Señor es derribada, ¿no? Es interesante porque ellos celebraban la Pascua, las oraciones y las fiestas en hebreo. Y el Espíritu viene ahora para que todos entiendan, ¿no? Y no podemos pensar hoy que para ser entonces más piadosos o puros tenemos que volver a hablar hebreo, ¿no? Porque el Señor derramó su Espíritu para que toda lengua pudiera entender que Él es el Señor. Lo que sí debemos orar es para que ese entendimiento del Evangelio llegue a todas las personas. Eso implica también que la Biblia continúe siendo traducida a todos los idiomas. La revelación de Dios no estaba restringida a un idioma entonces, ni a una etnia tampoco, sino que viene para traer hombres tanto judíos, pero también gentiles a que sean salvados. ¿Cómo resumir entonces los eventos de Pentecostés? Básicamente es el cumplimiento de dos promesas dadas en el nuevo pacto o anunciadas tanto por Jeremías como por Joel. Joel anuncia en el capítulo 2 que derramará el Señor el Espíritu sobre toda carne. Y será tan maravilloso que estos hombres tendrán visiones y entenderán más del Señor. Y es lo que pasa en todo el libro de Hechos, ¿no? Como el Espíritu de Dios es derramado sobre todos. Y es lo que creemos hoy. Creemos que todo cristiano posee el Espíritu de Dios. Pero también Jeremías 31 anuncia el nuevo pacto donde dice que el Señor pondrá el Espíritu, su Espíritu en nosotros y que escribirá la ley de Dios en nuestros corazones. Esto es lo que sucede allí. Pentecostés lo que hace es venir a cumplir las promesas. Y es también interesante el resultado de la venida del Espíritu Santo y es el anuncio de la palabra del Señor por parte de los 120, pero también por parte de Pedro. Y es importante esto porque el Espíritu Santo viene para que la palabra sea predicada y para que Cristo sea exaltado como Rey, como Señor y como Salvador. Es decir, que la función del Espíritu es exaltar a Cristo. Algunas veces como que ponemos a la Trinidad a competir, ¿no? ¿Quién es más grande? Entonces el Espíritu, muéstrate de esta forma. Entonces buscamos allá y buscamos acá. Pero hermano, la obra del Espíritu es exaltar a Cristo. No es buscar protagonismo, es que Cristo sea exaltado, porque ellos tres, recordemos, son uno, ¿no?
En segundo lugar, entonces, el verso 14 al 41 nos muestra el primer sermón de la iglesia. Y básicamente lo que hace Pedro es explicar Pentecostés. ¿Por qué era necesario que estos hombres anunciaran el evangelio de Cristo? Así que la mejor manera de entender Pentecostés es a través de lo que ha pasado en la vida y obra del Señor Jesús. Y Pedro entonces predica un sermón de 6 puntos. Pedro no era un bautista clásico, era un doblemente bautista, predicó 6 puntos, ¿no? En primer lugar habla de la vida y el ministerio del Señor Jesús. Usted puede ver eso en el verso 22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Entonces Pedro comienza este sermón y habla acerca de la vida del ministerio del Señor Jesús, quien fue un verdadero hombre, pero que también fue acreditado con señales y milagros como verdadero Dios. Los señales y los milagros que hizo Jesús, nadie los había hecho, ¿no? Y los que habían sido hechos similares, Jesús las hizo en una medida mayor. Pero también anuncia la muerte en segundo lugar, el segundo punto de Pedro. Este fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Es decir, Él ha venido, Él se hizo hombre siendo también Dios, pero este hombre fue llevado a muerte de cruz. Pero no fue una muerte que estaba sorprendiendo al Padre, era una muerte que era bajo el preconocimiento y la determinada voluntad del Señor. Su Hijo debía padecer, su Hijo debía ser sacrificado para que nosotros pudiéramos ser salvos. Finalmente, en la tercera parte de su sermón, versos 24 al 32, se habla de cómo el Señor Jesús fue levantado por Dios de los muertos. Pedro entonces confirma la verdad de la resurrección de Jesús y apela a otros textos como el Salmo 16, como segunda de Samuel, donde el Señor le había prometido a David que habría un descendiente de él que se sentaría en el trono para siempre. Salmo 89, ¿no? La resurrección del Señor ya había sido anunciada. Pedro también habla sobre su exaltación, versículo 32 al 36, dice, a este Jesús, fíjense la conclusión del sermón de Pedro. Podemos decir que son un sermón de 4 y 2 puntos de aplicaciones, ¿no? Así que a este Jesús resucitó Dios, verso 32, de lo cual todos nosotros, es decir, los 120 discípulos que estaban ahí, somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Es decir, Pedro dice, esto ha pasado porque Cristo se ha levantado de los muertos. El Espíritu vino porque Él fue levantado a la diestra del Padre. Dice, porque David no ascendió a los cielos, pero Él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Imagínense esta multitud de hombres. La Biblia dice que los historiadores dicen que en Pentecostés y en la Pascua podían haber hasta 2 millones de judíos reunidos en una ciudad que tal vez tenía capacidad para 500,000. Estaban ahí apeñuscados, estaban allí celebrando estas fiestas de su nación y todas esas fiestas apuntaban a la realidad de que el Señor iba a enviar al Mesías. Y el sermón de Pedro concluye diciéndoles, miren, Dios envió al Mesías, pero ustedes lo crucificaron. Dios envió a Cristo, lo levantó y ustedes lo llevaron a la tumba. Pero ese mismo Dios también lo levantó de los muertos y por eso está pasando esto que ustedes ven hoy. Él es exaltado entonces a la diestra del Padre. Tremendo, ¿no? Usted escuchar un sermón donde la conclusión es decirle, ¿saben qué? Ustedes son unos asesinos. Y no solo son unos asesinos, sino que ustedes llevaron a la muerte al dador de la vida, al Cristo, al escogido por Dios. Pero ¿qué sucede entonces? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la aplicación? ¿O cómo empieza o
¿Qué sucede después de este sermón? Verso 37. Al oír esto, se fueron a sus casas tranquilos. Que estuvo como bueno el sermón de Pedro, ¿no? Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Estos hombres se dieron cuenta, fueron persuadidos por la Escritura de que habían pecado terriblemente contra Dios. Y su actitud no fue decir, bueno, después creeré esto, voy a poder seguir viviendo mi vida y en unos años vengo y me arrepiento. No, ¿qué vamos a hacer? Asesinamos al Salvador, asesinamos al Cristo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces Pedro les dijo: siembren, ¿no? Pacten para que entonces... Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor llame. Lucas describe esta respuesta maravillosa al sermón. Los que escucharon fueron convencidos de que tenían que hacer algo. Hermanos, el sermón no termina cuando decimos amén. El sermón termina cuando usted dice: tengo que hacer algo, tengo que responder de alguna manera, tengo que ser movido a vivir de acuerdo a esto. Y pregunto acá, mi pregunta es ante ustedes, hermanos, es: ¿cómo deben responder los hombres a la predicación? ¿Cómo debemos responder a la predicación del Evangelio el día del Señor? ¿Es llevado usted a preguntarse lo que debe hacer cuando escuche la palabra de Dios? ¿Qué hay en su mente después de salir de la iglesia? Tengo que pagar esto. Tengo que hacerlo. Mañana tengo que entregar esto. O su corazón se queda pensando y diciendo: ¿qué debo hacer a la luz de esto que me han dicho? Hermano, porque si su vida sigue siendo la misma después de escuchar la palabra del Señor, entonces tal vez realmente usted necesita un nuevo corazón. ¿Eres llevado a preguntarte qué debes hacer entonces? Ahora, nuestra tendencia pecaminosa es ver la enseñanza bíblica como algo que nos lleva a un orgullo intelectual, ¿no? Algunos tal vez salen y, hoy aprendí que habían 50 días después de la Pascua y que el día 50 entonces se celebraba Pentecostés, ¿no? Y entonces nuestra mente empieza a inflamarse, ¿no? Y ahora conozco más, y si el predicador usa palabras en el griego, dice: no, ya me sé esta palabra en el griego también, y usted empieza a creer que puede ser alguien superior. Esa no fue la respuesta de estos hombres ante este sermón. No fue decir: wow, ahora entendemos la profecía de Joel, ahora entendemos mejor el Salmo 16 y el Salmo 89, ahora entendemos 2 de Samuel 7, voy a publicarla en Facebook para que todos sepan que yo sí tengo una teología bíblica sólida. No, la respuesta de estos hombres fue: ¿qué vamos a hacer? Estos hombres iban a recibir entonces 2 regalos gratuitos: perdón de pecados y el regalo del Espíritu Santo, que es lo que los hizo nacer de nuevos y llegar a la comunidad de la fe, que es lo sexto que pasa en el sermón de Pedro, verso 40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y los exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, recibieron su palabra, fueron bautizados, ¿no? Eso es parte de las razones por las cuales nosotros somos una iglesia bautista. Bautizamos a los que han creído la palabra, bautizamos a los que abrazaron el Evangelio, ¿no? Y recibimos como miembros a los que entendemos que han aceptado también el Evangelio, ¿no? Y estos hombres que reciben la palabra y que son bautizados, entonces se añaden. ¿Se añadieron cuántos? 3,000. ¿A qué se añadieron? ¿A un club social? No, se añadieron a la iglesia de Jerusalén. Hermanos, la iglesia de Jerusalén, en el primer sermón de Pedro, crece como 26 veces en su tamaño. Pasó de 120 miembros a 3,120. Tremendo. No fue con una estrategia de crecimiento, no fue haciendo mejores obras de teatro, teniendo unas mejores luces, ¿no? La predicación de la palabra del Señor.
recibieron el perdón de pecados, ¿no? Y fíjese que acá ya no se nos habla de más señales. Bueno, Hechos va a hablar de más señales, pero acá esas conversiones no fueron acompañadas así, porque es que 200 que estaban enfermos se levantaron de la silla de ruedas y otros de los lechos. No sucedieron esas cosas para que ellos fueran convertidos. Ellos fueron convertidos por escuchar la palabra del Señor, ¿no? Cómo la venida del Espíritu Santo y la predicación de la palabra hizo que esa primera comunidad viviera. Listo, se convierten 3,000, son añadidos a la iglesia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo viven estos hombres? ¿Cómo deben ahora ver la vida y comportarse de acuerdo a esto? Este es el tercer punto de mi sermón. La iglesia formada por la venida del Espíritu y la predicación de la palabra del Señor. Ahora, Hechos 2, hermanos, a mí me gusta pensar en Hechos 2 como el tráiler de lo que sería la iglesia, ¿no? Usted ve un tráiler de una película y estos hombres que hacen esos tráiler a veces son medio engañadores, ¿no? Porque hay películas malas que tienen unos tráilers asombrosos y la gente está dispuesta a ir al cine y a pagar por verlos, a pagar la cuota de Netflix para vérselo, pero cuando se la ve se frustra, ¿no? Pero Hechos 2 lo que muestra es como un tráiler de lo que sería la iglesia. Pero lo que sucede es que lo que pasa a lo largo de la historia de la iglesia supera infinitamente al tráiler. Es decir, esto dice, y los cristianos vivirán de esta manera. Pero la historia empieza a desenvolverse y es mejor. Cristo dijo que sus discípulos harían mayores señales de las que Él hizo. Y esto lo vemos en el sermón de Pedro. El Señor Jesús se va y ¿cuántos discípulos quedan después de 3 años de ministerio, de hacer maravillosos milagros? 120. Pedro predica una vez, 3,000 más, ¿no? Señales mayores, no porque Pedro sea mayor que Jesús, sino porque el Espíritu del Señor bajó para que su pueblo fuera llevado a algo mucho más allá. Dice la historia que al final del primer siglo habían al menos 500,000 cristianos. ¿Puede creer eso? 500,000 creyentes al final del primer siglo. Así que la iglesia se nos muestra en lo que iría a ser acá en esta parte, verso 42. Y se dedicaban continuamente, imagínense ustedes ese tráiler, ¿no? Se dedicaban continuamente. ¿A qué? A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y entonces sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Los apóstoles siguieron haciendo señales que los acreditaban como enviados genuinos de Cristo, ¿no? Esa era la función de las señales que hacían los apóstoles, decir, estos hombres son quien dice ser y por eso esta palabra debe ser creída, ¿no? Dice entonces, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos, ¿no? Hermanos, nosotros debemos vivir como un pueblo donde mora el Espíritu, según su poder y a la luz de su palabra. Y acá se muestra cómo debe vivir entonces ese pueblo. Muchas veces nosotros somos tentados a definir la iglesia y la vida de fe no de acuerdo a la Biblia, sino a nuestros propios deseos, e incluso de acuerdo a lo que el mundo ve como bueno o como atractivo. Pero no es la iglesia la que define qué es la iglesia. Es la Biblia, la palabra de Dios, la que define lo que es la iglesia. Ahora, quiero preguntarle si hay alguien acá que ha venido a visitarnos por primera vez, tal vez es la segunda vez. Yo no estaba, no me di cuenta, pero igual quiero preguntar, ¿qué busca usted en una iglesia? ¿Qué busca usted cuando va a una iglesia? Y eso es una pregunta interesante porque pueden haber muchas respuestas. Que tengan un salón de niños bonito, que la alabanza sea agradable, que la persona que cante no se desafine para que yo pueda concentrarme al cantar, ¿no? Que el pastor sea amable, se vista bien, salude a todos y cada uno,
y empiezan a imaginarse un montón de cosas sobre lo que debe ser la iglesia. ¿Qué busca usted? Tal vez algunos están acá luego de pasar por alguna iglesia que no cumplía sus expectativas. Ahora, el asunto es que si la iglesia no cumple lo que debe cumplir para ser una iglesia, usted tiene razón de estar acá. Pero si la iglesia donde usted estaba hacía o mostraba las marcas de lo que debe ser una iglesia y usted se fue porque no cumplía alguna expectativa que no está en la escritura, usted entonces debería volver a su iglesia, arreglar lo que sea que haya pasado por lo que está acá y crecer allí en el Señor. ¿Qué expectativas tienes de esta iglesia entonces? ¿Están de acuerdo en la escritura? Si su expectativa es que acá se predique la Biblia, yo le quiero decir que acá se predica la Biblia. Si su expectativa es que acá se cante al Señor y se adore al Señor, acá cantamos al Señor. Cantos, himnos, salmos, ¿no? Si su expectativa es que se cumpla lo que están hechos, el Señor nos ayude y en eso estamos esforzándonos desde hace 13 años. Ahora, ¿cómo es esta iglesia? ¿Qué es lo que sí deberíamos esperar de una iglesia? Verso 42. Es una iglesia que aprende. ¿Se dedicaban continuamente a qué? A las enseñanzas de los apóstoles, ¿no? Es decir, debemos ser una iglesia que aprende, que es instruida, que crece en el Señor. John Stott dice, el antiintelectualismo y la llenura del Espíritu Santo son mutuamente incompatibles, ¿no? Es decir, estar en contra de estudiar la Biblia y al mismo tiempo creer ser lleno del Espíritu Santo no se puede. Porque el que inspiró la Biblia que estudiamos es el Espíritu Santo. Así que si estamos llenos del Espíritu de Dios, vamos a querer ir a la palabra de Dios, conocerla, navegar, profundizar en ella para que nuestras vidas se acomoden más a la palabra de Dios y a Cristo mismo. En segundo lugar, es una iglesia amorosa. Es lo que nosotros vemos. Estaban entregados, dijo algún teólogo, a la comunión o a la koinonía. Es un testimonio de una vida común en la iglesia en dos sentidos. Primero, la koinonía expresa lo que nosotros compartimos juntos. Es decir, nuestra comunión o koinonía no está alrededor de cómo nos vestimos o que nos gusta escuchar o que nos gusta comer. No, nuestra koinonía está alrededor de que compartimos la fe en el Señor Jesús. Es decir, que esta comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo y existe en esa comunión también con el Espíritu Santo. Así que la koinonía es una experiencia trinitaria, ¿no? Pero en segundo lugar, la koinonía también expresa lo que compartimos, es decir, expresa que compartimos juntos a Cristo, pero también que compartimos una vida común. Lo que damos y recibimos es lo que se manifiesta en esa koinonía. Y esa es la palabra que se traduce comunión, lo que Pablo usa también. ¿Recuerdan en Hechos cuando Pablo está haciendo la colecta para los santos en Jerusalén que estaban empobrecidos? La palabra es la misma que se usa allí para generosidad. Y esto es a lo que Lucas se refiere porque continúa describiendo la manera como los cristianos empezaron a ser generosos, ¿no? Y es interesante. La koinonía no puede estar separada de la generosidad. Ahora, ¿ellos qué hacían? Vendían sus posesiones y bienes, probablemente posesiones de valor, sus inmuebles, y lo daban conforme a la necesidad que tenían. Recordemos, había una multitud de cristianos nuevos, 3,000. Algunos de esos se quedaron a vivir allí porque vivían de un lugar lejano y dijeron, yo quiero vivir en medio de esta comunidad. Pero no es simplemente entonces como entrar al empleo.com y conseguir algo más que hacer. Ellos tenían que comenzar su vida de cero. Y algunos cristianos que vivían en Jerusalén lo que comenzaron a hacer era decir, mire, yo te amo tanto y anhelo tanto que estés acá y atesoro el hecho de que seas parte de esta comunidad, que estoy dispuesto a dar lo que tengo para que tú puedas también estar acá. Entonces ellos comenzaron a compartir. Esa comunión entonces los llevó a ser generosos. Hermanos, la koinonía no puede ser definida por las ideas mundanas sobre amistad. Tener koinonía no es un almuerzo simplemente. No. Nosotros no hacemos los ágapes solo para comer. Hacemos los ágapes para que alrededor de la comida nuestras conversaciones nos acerquen más a Dios. Para que nos animemos y nos exhortemos a las buenas obras, centrada en la palabra. Si la koinonía no está sentada en la palabra, no es koinonía, ¿no?
Una coinonía que es gobernada por la murmuración y por temas alejados de la piedad no es una coinonía en absoluta. Una coinonía, si usted salga con hermanos y voy a almorzar y voy a hacer esto, voy a hacer el otro, o se va otro día a hacer algo y están centrados y, uy, si vio cómo el hermano se vino vestido, ¿qué pasará? Oiga, si vio que el pastor, uy, como, ¿qué pasará? Uy, si vio que este hermano como que habló mucho con la otra, ¿será que? Una coinonía basada en murmuración no es coinonía. Tenemos que tener una coinonía espiritual, ¿no? Ahora, ¿cómo es su coinonía en la iglesia? ¿Qué busca usted en la comunión con los hermanos? La coinonía los llevaba entonces a preocuparse por la vida de los demás. Hermanos, yo no voy a saber si mi hermano tiene necesidad si no lo conozco. No voy a saber si está pasando por una lucha contra el pecado y que necesito orar por él más intensamente si no hablo con él. No voy a saber si tiene alguna necesidad material en la que yo tal vez pueda ayudarlo si no me involucro también en su vida. Ese es el tipo de comunión que nos lleva también a ayudar al hermano. La coinonía debe llevarnos a compartir nuestra vida y aún lo que tenemos para bendecir a otros. Ahora, te lleva la comunión y el amor por los hermanos a servir. Lo que hacen nuestros hermanos que nos dirigen, por ejemplo, a cantar, es servirnos. Porque si simplemente dijéramos, bueno, vamos a cantar Noble Sostén a la 1, a las 2 y a las 3, tal vez este lugar, este sector iría por un lado, este otro por otra métrica, este otro con otro, y todos estaríamos desordenados. Pero ellos están dando de sus dones, sirviendo para que nosotros podamos cantar a una sola voz. Aún en la iglesia de Jerusalén también vemos que compartir era algo voluntario, no todos lo hicieron. ¿Por qué? Dice ahí que también se reunían ¿dónde? En las casas, ¿no? Ah, ¿cómo así? Y si todos vendieron las casas, ¿cómo se iban a reunir? Algunos conservaron sus casas y ahí se reunían y compartían el pan. Así que este relato de Hechos no viene a fundamentarnos en cuanto a la obligación, sino al corazón que debe haber. Es decir, que el resultado de esto no es que literalmente seamos movidos a esto, sino que debemos tener un corazón generoso que da con sacrificio y también buscando el bien de la comunidad. Nosotros damos porque Cristo se dio por nosotros. Esa es la razón por la cual queremos ser generosos. Y esa era una generosidad radical y escandalosa. Imagínense, usted está en Jerusalén del primer siglo, ¿no? Un judío hacendado, con buenas probabilidades, diciendo, y que usted se escuche y se entere de que este hombre vendió sus propiedades para ayudar a una iglesia de la que hacen parte personas que no son judías. ¡Wow! Eso era poderoso. Ahí hay poder del Espíritu de Dios. Cuando el Señor nos libra del amor al dinero y nos hace ser libres para dar. En beneficio a hombres que tal vez, si no tuviéramos al Espíritu del Señor, no quisiéramos ayudar. Pero era también una iglesia que adoraba. Verso 42, se entregaban a partir el pan y a las oraciones. Ahora hay dos aspectos en la comunión de la iglesia del primer siglo. Era una adoración tanto formal como informal. En las casas, pero también en el templo. Interesante, ¿no? Que hay personas que dicen, pero es que a eso, ¿para qué reunir? Esa reunidera en la iglesia. No, formal, pero también informal en las casas. ¿Cuáles se necesitan? Las dos, ¿no? Las dos. Nosotros como iglesia tratamos de buscar tener los dos tipos de comunión. Tenemos el Día del Señor, tenemos algunas reuniones de manera más formal para capacitarnos, algunas reuniones a veces de hombres o de mujeres, pero también buscamos gestar esa comunión informal a través de los grupos zonales. Ahora, no es que sea la comunión informal, no está restringida por el grupo zonal. El grupo zonal busca que usted empiece relaciones cercanas con sus hermanos de manera que pueda ser llevado a hacer cosas como, oye hermano, ¿qué va a hacer mañana? Uy, necesito contarle de un libro que me estoy leyendo, ¿por qué no nos vemos y nos tomamos un café? Listo hermano, veámonos en tal panadería, veámonos en tal lado o venga a mi casa. Los grupos zonales buscan en sí mismos ser una puerta de entrada para esa comunión también informal. Pero la adoración también venía a ser una adoración tanto gozosa como reverente, ¿no?
Dice, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan. Dice, día tras día, unánimes en el templo, partiendo el pan, verso 46. En los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de los que iban siendo salvos. Esta iglesia tenía comunión formal e informal, adoraba gozosamente, pero también con reverencia. La iglesia, el canto de la iglesia, debe ser un canto gozoso, pero es un canto reverente. Por eso no es un gozo conforme al mundo. Por eso nuestro gozo no requiere necesariamente que saltemos, que corramos alrededor de todo el templo, que hagamos un grito acá y un grito allá. No, eso no es igual al gozo, porque no es un gozo mundano, es un gozo lleno de temor de Dios y de reverencia. Nosotros sabemos ante quién nos estamos acercando y cómo manifestar el gozo de una manera que pueda manifestar que nosotros lo respetamos a Él. Ambas cosas son necesarias. Debe haber gozo, pero también debe haber reverencia, ¿no? Los sacrificios, si sacrificamos el gozo en la adoración, nos volvemos algo que no mueve, nuestros corazones hacia el Señor y nos volvemos en meros ritualistas. Un ritualismo que a veces es muerto. Pero si sacrificamos la reverencia, caemos en errores que todos nosotros o la mayoría hemos visto, ¿no? Si sacrificamos la reverencia, sacrificamos también una adoración que honre al Señor, porque usted no se está acercando a su amigo. No es el man, como dice falsamente el ex. No es el man. Es el creador de los cielos y la tierra. Es el Señor. Es aquel ante cuya presencia los montes se derretirían. Es Jehová de los ejércitos. No es el pana, no es el amigo, no. Es Jesús. Es el Rey de Reyes. Es el Señor de señores. Si el gozo es una auténtica obra del Espíritu, debe ser un gozo que teme a Dios. La reverencia en el culto del día del Señor. Esto se evidencia en la liturgia, en la actitud de nuestro corazón cuando cantamos al Señor. Pregunto nuevamente, ¿atesora usted la reunión de la iglesia? ¿Dedica este día para el Señor o lo mira como su colchón de tiempo por si falta algo por hacer de lunes a sábado? El día del Señor es un día que debemos reservar. Es un día que Él nos da para descansar en Él. Pero era una iglesia evangelística. En cuarto lugar, el Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos. Hermanos, los cristianos de Jerusalén no andaban tan ocupados en adorar y en estudiar la Biblia como para olvidar testificar. El Espíritu Santo es un espíritu misionero, por eso crea una iglesia misionera. Nosotros debemos compartir el Evangelio. Y acá hay 3 lecciones sobre el evangelismo de la iglesia de Jerusalén. Primero, dependía de Dios. Era Dios quien añadía, no dependía de las fuerzas. Si este es griego, entonces hagamos como si fuéramos griegos y vistámonos como griegos para que se sienta bien, ¿no? No dependía de lo que ellos pudieran hacer, sino del poder de Dios, ¿no? Por medio de la predicación, el testimonio de los miembros de la iglesia, el amor que se manifestaba en la vida común y su ejemplo de estar adorando a Dios. En segundo lugar, lo que Dios hizo entonces fueron 2 cosas: añadía número, pero también continuaba salvándolos. Es decir, los cristianos debemos seguir creciendo en la fe. Ninguno de nosotros llegó, ninguno de nosotros terminó. Todos debemos seguir creciendo en la fe hasta el día que el Señor regrese o nosotros partamos con Él. En tercer lugar, el Señor añadía todos los días. Ellos no evangelizaban una vez cada mes y después se desentendían, ¿no? La iglesia debe constantemente buscar predicar las buenas nuevas. Y eso depende no de los pastores, depende de quién. Todos y cada uno de nosotros. Donde estemos. Si estamos estudiando, debemos saber predicar el Evangelio. Si estamos trabajando, debemos mostrar el Evangelio en la manera como lo hacemos, en la manera como también buscamos servir a otros. Tenemos que crear y orar por una cultura de evangelismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted testificó de Jesús? ¿Su vida es una aliada de la predicación el domingo? O si usted trae a alguien,
lo invita el domingo a que escuche el sermón y el Señor permite que por misericordia la palabra obre, el que usted invitó va a decir, uy, sí, esto está bueno, pero si ser cristiano es ser como este man, como que me resisto. Mis hermanos, ¿qué es lo que buscamos cuando nos acercamos a una comunidad de fe? Nosotros debemos vivir como un pueblo donde mora el Espíritu de Dios y vivir según su poder y a la luz de su palabra. Ahora, la razón de esto, Cristo mismo. El Espíritu ha venido a morar en medio de nosotros para llevarnos a Cristo, para mostrarnos el valor de Cristo y su hermosura. Lo que debemos como cristianos anhelar es amarlo más, es verlo más hermoso, verlo como ese amoroso Salvador, santo, justo. Hermanos, Dios nos ama. Nos ha amado tanto que ha enviado a su Hijo unigénito, no porque hubiera nada de valor en nosotros, sino porque su amor es tan grande que Él puede ir y sin moverse a salvar a los que no merecen ser salvados. El Espíritu ha venido a morar en medio de nosotros para que podamos conocer su palabra y vivir a la luz de eso. El poder del Espíritu Santo y la manifestación en medio de su pueblo no es satisfacer los deseos místicos y pecaminosos de ver qué va a pasar hoy en la iglesia, sino llevarnos a vivir para el Señor. El poder del Espíritu entonces se ve en una comunidad de hombres rescatados que ya no viven para sí mismos, sino para el Señor y para los suyos. Hombres que ya no son presos de los deseos del mundo, sino que son libres del egoísmo para compartir sus vidas con la familia de fe y que ya no persiguen otra cosa, sino la gloria de Dios. Hermanos, anhelamos vivir a la luz de su palabra. No para elevarnos sobre otras congregaciones, no para decir nosotros lo alcanzamos, nosotros ya llegamos, tenemos una doctrina más esto o más lo otro, sino para poder tener vidas que reflejen al Señor, al Salvador, al que es el centro de nuestra vida. El centro de esta iglesia es Él. El centro de esta iglesia es Cristo, es su palabra, es vivir como Él nos manda. Anhelamos ver la obra del poder de su Espíritu, pero como se define acá, no como los hombres quieren verlo. Algunos buscan y oran y piden al Espíritu Santo como si Él fuera su entretenedor de cultos, ¿no? No está pasando nada en el culto, la gente está durmiendo, pidámosle al Espíritu Santo que haga algo, ¿no? Esa no es su labor. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene para que nosotros podamos ver al Señor, para que nosotros podamos atesorar a Cristo, para que su poder se manifieste, cambiando corazones, ayudándonos a amar las cosas de Dios y ayudándonos a pelear contra el pecado. Hermanos, necesitamos del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas para ser hombres nuevos que podamos amar lo que debe ser amado. Cristo es el esposo de su iglesia, la razón de la vida de esta y la fuente de sus afectos que deben evidenciarse en una vida a los pies del Señor. ¿Cómo debemos vivir entonces, hermanos? Lo primero que quiero decir es que si usted no conoce a este Salvador, si usted no sabe qué es la vida de fe, si usted dice, llevo 20 años de cristiano, pero usted no tiene ni idea de qué es ser cristiano, como lo que dice acá, usted necesita venir a Cristo, usted necesita conocerlo, usted necesita conocer la palabra del Señor. Si usted nunca ha estado buscando del Señor, nunca ha estado unido a una iglesia local, usted debe estar unido a una iglesia, porque la Biblia dice que el que abraza la palabra es añadido. Así que usted debe buscar unirse a una familia de fe. No somos la única ni somos tal vez la mejor, pero anhelamos ser fieles y nos esforzamos para ser fieles a Él. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a amar a la iglesia? ¿Cuál es su actitud antes de venir al culto frente a sus hijos? Otra vez. ¿No? Lamentación, angustia, como si fuera una carga pesada venir a adorar al Señor. Pero es que esas 2 horas me alcanzaría a ver 2 capítulos de esto. Si usted piensa eso, usted necesita arrepentirse delante del Señor. Venir a adorarlo es el deleite de nuestro corazón. Usted no abraza a su esposa obligado ni amargado si usted está casado, sino con gozo y dándole gracias al Señor. ¿Cómo es posible que esta mujer haya querido unir su vida a mí? ¿Cómo es posible que un Salvador perfecto, santo y justo
haya querido unir su vida a nosotros, hombres pecadores, que no teníamos nada que ofrecerle. Es lo que anhelamos entonces al hacer misiones, tener este tipo de iglesia. Hermanos, el poder del Espíritu Santo en acción, en la coinonía, en amarnos, en ser generosos, en cuidar de los hermanos, en vivir para el Señor. El poder del Espíritu Santo queriendo adorar con gozo, pero también con reverencia. Que el Señor nos ayude a vivir de esta manera, hermanos. Que el Señor nos ayude a vivir para la gloria de Él y a honrar lo que su palabra nos muestra. Y que cuando alguien vea el spoiler que se ve en Hechos capítulo 2 y nos vea a nosotros, diga, wow, esto es bueno, pero lo que veo allá está bueno también. Está a la luz de eso. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te doy las gracias porque es viva y eficaz, Señor. Te doy las gracias porque ella es la que nos hace nacer de nuevo, Señor. Y en este mes, Señor, que de alguna manera conmemoramos, Señor, lo que sucedió en la Reforma, no estamos exaltando a ningún hombre, Señor, ni a ninguna denominación. Estamos exaltándote a ti, Señor. Porque sin ti, ninguno de ellos hubiera hecho lo que hizo, Señor. Ninguno hubiera dado sus vidas como lo hizo si no te amaran a ti, Señor. Porque eres tú el supremo, el de valor supremo, Señor, y no nosotros, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Que nuestras vidas, que la vida de iglesia sea una vida de una iglesia que se rinde a ti, que se entrega a ti, que vive para ti, Señor, y para amar a los tuyos, Señor. Ayúdanos, Dios. Bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos ahora en este tiempo especial que estamos empezando a vivir como iglesia, Señor. Levanta más hombres que teman de ti, Señor. Ayúdanos y esfuerza, Señor, en los hogares, Señor. A mis hermanas, Señor, ayúdalas en su labor, las que trabajan, las que están en la universidad, las que están en el colegio, Señor. Ayúdalas a vivir para la gloria de tu nombre, Señor. A los niños en medio de nosotros, a los hombres más jóvenes, Señor. Ayúdalos a vivir para tu gloria. Ayúdalos también a vivir amando a este cuerpo de creyentes. Oh, Señor, bendito tú eres, Dios. Te damos las gracias. Te damos gloria a ti, Señor, y te exaltamos y rogamos que tú nos asistas, Señor. Muchas gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.